Hola, ¿cómo están? Bueno, pues sí, así como ves aquí la imagen detrás de mí, hoy vamos a estar hablando de Yailin, la pequeña que en las redes sociales ha dado vueltas por su historia tan indescriptible, inentendible. Y en particular llevo varios días trabajando en hacer este video. En particular, me ha tocado unas fibras muy sensibles, porque de bebé yo tuve una experiencia casi parecida a lo que vivió Yailin. Yo estoy viva, gracias a Dios. Sin embargo, este tipo de cosas son tan dolorosas para la humanidad, tan difíciles de comprender, escapa de hecho a toda comprensión. Sin embargo, vamos a trabajar en ponerle luz lo más que podamos a esto que sucedió, viéndolo desde el alma. Así que si estás preparado, preparada, hoy vamos a estar hablando de la libertad y el encierro de Yailin y Cristel Candelario. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y hoy vamos a estar hablando de este caso tan complejo. En 2021, su madre había conocido a su padre a distancia. Ella vivía en Ohio y él en Ecuador, aunque la madre de Yailin es de origen ecuatoriano también. En marzo-abril del 2021, su madre viajó a Ecuador para conocer a quién sería su padre. Y luego fueron de viaje a Puerto Rico. En ese viaje fue concebida la pequeña Yailin. Así comenzó su viaje en la tierra. Dado que el padre no podía viajar a los Estados Unidos por no tener documentos, se tuvo que enterar por vía telefónica que iba a ser padre. Pero en realidad también empezó a alejarse de la relación, ya que parece que no iba bien. Tanto fue así que a Yailin se le registró con el apellido de la madre, Yailin Candelario. Su concepción empezó en abril del 2021, 40 semanas o 9 meses en el vientre de su madre, tiempo donde ocurren muchísimas cosas en el cuerpo de una madre a nivel físico, energético y emocional. En otras noticias, yo te he hablado de los hijos cuando están en simbiosis, principalmente con la madre. Pero hoy te voy a explicar un poco más sobre este término. Para los chinos, por ejemplo, ellos estar en el vientre de la madre significa ser el cielo anterior. Está en contacto de resentir con su madre porque está en función con ella, en fusión, por eso se dice simbiosis o fusionado. Es un ser de pura sensación. Los bebés en el vientre de la madre y después van a estar en simbiosis con ella de manera natural. Ciertos estudios demuestran que un niño tiene sueños al mismo tiempo que la madre y pueden ser incluso los mismos sueños. El niño está en contacto con todas las emociones de su madre en los primeros años de vida. Sus emociones tienen un soporte químico, pero se inscriben sobre todo dentro de un campo de forma directamente vinculada a la energía vital de la madre y del niño. Sobre todo, esto ocurre a un nivel de estado inconsciente de la mente. ¿Cómo estaba y cómo se sentía la mamá de Yailin cuando estaba embarazada? Eso es importante mencionarlo y aunque hoy podríamos opinar muchísimo sobre la madre de Yailin, vamos a hacernos esa pregunta por un segundo, si te lo permites.
Hoy se sabe que sufría de problemas emocionales y de salud mental, pero esto no es para justificar, sino para que veamos, sobre todo, y escuchemos desde el alma. Así que, si deseas dar tu opinión sobre esto, por favor, hazlo hasta el final del video. Comprendo tu enojo y tu incredulidad a estas acciones. Sé que es muy doloroso porque somos humanos y hemos aprendido a juzgar y calificar con el ego y no con el alma espiritual. Pero te pido por favor que si tú estás tan molesta o tan molesto con lo que ocurrió, con lo que hizo Cristel Candelario, hay muchos otros noticieros y muchas otras, otros videos, otros canales en donde juzgan de manera muy fuerte y muy dolorosa también a la madre, y ahí puedes externar todo lo que quieras. Acá te pido solamente que por favor escuches todo lo que tenemos por compartir contigo. Y te recuerdo que aquí lo que hacemos es trabajar viendo las cosas desde otra perspectiva. Tómalo en cuenta. Durante su corta vida, Yailin y su madre vivían un sube y baja emocional. Su madre no estaba en paz ni tranquila. Tenía desórdenes y se sabe que había sido diagnosticada con un trastorno y medicada en el pasado, pero dejó la medicina y los episodios de su trastorno volvieron. Así que eso mucho o poco lo tenemos que ver, aunque no queramos. Más adelante hablaré de ese trastorno poco conocido, pero por ahora todo eso era parte de la pequeña Yailin. En mayo de 2023, Yailin cumplió 16 meses de nacida. Yailin nació los veintitantos días del mes de enero. Exacto, no tenemos el dato, pero o nació el 21 de enero del 2022 o el 22 de enero del 2022. Tan solo 16 días después de haber cumplido esos 16 meses de nacida, el 6 de junio del 2023, su madre, Cristel Candelario, la dejó sola y desatendida en su residencia en Cleveland, en Ohio, y eso lo informó la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga al momento de ser acusada. Estuvo afuera hasta el 16 de junio del 2023. Y eso hace que sean exactamente 10 días. Ella volvió alrededor de las 8 de la mañana, hora local. Al regresar, Candelario encontró a su hija de 16 meses inconsciente y llamó a la policía. Cuando llegaron al domicilio, las autoridades la declararon muerta a la bebé, que se encontraba extremadamente deshidratada. Según el comunicado, la niña fue encontrada en un corral llamado Pack and Play, envuelta en un forro sucio, con orina y heces, con mantas sucias, dijo el comunicado. Candelario fue acusada de cargos de homicidio agravado, 2 cargos de asesinato, agresión criminal y poner en peligro a los niños. La niña estaba demacrada, con ojos hundidos, labios secos y material fecal en la boca y las uñas. Pesaba 7 libras menos que en la última visita al médico 2 meses antes. Eso dijo la autopsia. Los padres de Candelario, de Cristel Candelario, pidieron clemencia al juez en una declaración preparada. Su madre específicamente, la señora Ketty Torres, dijo que su hija
había luchado contra problemas de salud desde antes, desde que vivía en Ecuador, incluidas enfermedades mentales y desmayos. Cuando su hija dejó de tomar sus medicamentos, su depresión y ansiedad volvieron e incluso empeoraron, y eso contribuyó a su incapacidad para tomar decisiones acertadas, añadió la señora. La señora Torres dijo que la familia no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, es decir, no sabían que la pequeña Yailin estaba sola. El abogado de Candelario, Derek Smith, dijo que la madre tiene problemas de salud mental y que intentó desvivirse por sobredosis en 2023, tras lo cual se le administraron antidepresivos. De hecho, pasó 2 meses hospitalizada en enero y febrero del 2023. El abogado dijo que la mujer dejó de tomar la medicación, lo cual desencadenó efectos secundarios y que eso incluyó en su juicio en el momento en que dejó a Yailin y se fue de vacaciones. Candelario dijo al tribunal que ella hace oración diariamente pidiendo perdón y agregó que cree en Dios y que Yailin la ha perdonado. Ella dijo textualmente: todos los días pido perdón a Dios y a mi hija Yailin. Soy una persona que cree en Dios y yo reconozco que todos estamos tentados por el enemigo. Eso dijo Cristel Candelario a la corte. Pero, sin embargo, independientemente de todas estas cosas, la mujer fue acusada, juzgada y sentenciada ya a cadena perpetua sin derecho a salir en libertad condicional. Toda su vida pasará en la cárcel. Veamos esto. La causa de muerte de Yailin fue inanición, deshidratación y principalmente sus riñones colapsaron, entró en coma y luego se fue. ¿Qué es la inanición? Bueno, es la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Para la biodescodificación, que todo hay que mirarlo a través de las emociones y lo que ocurre en nuestro cuerpo físico. El alimento, lo que consumimos, es la madre, significa la madre. La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y los líquidos que son necesarios. Faltan los líquidos y hay una disminución del agua y de las sales minerales. Desde la biodescodificación, el agua o los líquidos representan nuestras emociones. El conflicto que hay cuando hay una deshidratación es la desconexión con mis referentes, es decir, con los más cercanos, y con mis emociones. La emoción propia del riñón es el miedo y su máxima expresión, el terror. Literalmente, eso es lo que vivió la pequeña Yailin. No tenía madre, no había conexión emocional y estaba en terror. Ya lo sabemos. Vamos a ver lo siguiente. Cristel Candelario Torres. Una mujer con una misión de vida 4. Nació el 11 de septiembre de 1991. Su enfoque en la estabilidad y la organización es lo que le brinda fortaleza a un número 4. Pero si tú no tienes orden, si tú no tienes
estabilidad, si tú no sabes cómo poner eso en tu vida, entonces un número 4 pierde toda la fuerza. Su vida se convierte en un caos y no encuentra estabilidad ni armonía. Y esto solamente sin contar que ella tenía un problema de desorden mental. Vamos a ver, tenía tan solo 32 años de edad. En su número por edad era un número 5, sumas el 3 y el 2. El número 5, cuando estamos en desarmonía, en desequilibrio o densos, con una energía densa, el 5 representa los diferentes caminos, opciones que te da la vida y que tú no sabes qué hacer, no sabes qué camino tomar y puedes entonces perderte. Vamos a ver que ella viene de Ecuador, es su origen ecuatoriano. Ecuador, que a su vez surgió del latín equatoris, que significa igualador, que se relaciona con la línea imaginaria o equinoccial que divide el planeta Tierra en dos partes iguales. Muy parecido a lo que sucede con la línea que divide al cerebro en dos. Posterior a su sentencia, Cristel dio una entrevista donde indica nuevamente de su salud mental y que cuando salió de su casa aquel 6 de junio no estaba planeado. Ella simplemente admite que salió sin avisarle a nadie y que agarró 4 ropas, salió corriendo como si la persiguieran. Ella no buscaba irse de vacaciones. Ella lo que buscaba era escapar, irse, ya que estaba viviendo una situación bastante compleja, donde tuvo lapsos previos de ya no estar, donde estuvo hospitalizada por 2 meses y eso la dejó con problemas en las piernas para caminar. ¿Qué significa ya no quiero seguir las piernas? Significa ya no quiero caminar, ya no quiero seguir, no tengo hacia dónde ir, etcétera. Hay mucho significado detrás de eso. Pero finalmente ella tenía problemas y hay pruebas de que estuvo en un hospital en enero, febrero del 2023. Ahora, independientemente de esto, ella salió de su casa y dejó totalmente a la pequeña Yailin sola, sin provisiones, sin nadie, sin avisarle a nadie. ¿Tú crees que si alguien con una mala intención de irse no le dejaría comida, al menos agua, una mamila, algo? O decirle a otras personas, oye, ayúdame, algo. ¿Te has hecho esta pregunta? Yo creo que sí. ¿Por qué no le dijo a alguien? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas estas preguntas. Entonces, ¿no te dice esto que ella hizo, que lo hizo de una manera muy extraña, que es poco entendible? Yo sé que todo esto es terrorífico, increíble, impensable, doloroso, impasable, inimaginable, desgarrador. Y sí, lo comprendo así. Solo deja también hablarte acerca de lo siguiente. El trastorno de conversión, el cual la madre de Cristel Candelario comentó en una entrevista que su hija fue diagnosticada de este trastorno desde hace tiempo en Ecuador. Este trastorno, que conversión significa transformación o cambio de una cosa a otra, de ser una a ser otra persona, algo distinto, pasar de una cosa a otra distinta. El trastorno de conversión, que también ahora llamado síntomas neurológicos funcionales, consiste en síntomas o déficits neurológicos que se desarrollan de forma inconsciente e involuntaria y en general afectan una función motora o sensitiva. Es más común en personas que están pasando por situaciones emocionales muy difíciles y en personas que están experimentando ansiedad o depresión. El trastorno por conversión es una condición en la que las personas experimentan síntomas que no tienen explicación
física. Los síntomas generalmente duran de días a semanas y pueden desaparecer repentinamente y reaparecer más tarde, mientras que otros pueden durar años. En la mayoría de los pacientes diagnosticados, el trastorno de conversión tiende a ser autolimitado. Hasta el 90% de los síntomas se resuelven en varios días o un mes. Si bien muchas personas nunca experimentan otro episodio, hasta el 25% tiene episodios adicionales durante momentos de estrés. ¿Qué puede causar el trastorno de conversión? El estrés significativo o un trauma emocional o físico. Tener una condición de salud mental como un trastorno de estado de ánimo o de ansiedad. Un trastorno disociativo, pon atención, o ciertos trastornos de la personalidad. Tener un familiar con alguna condición o síntomas neurológicos también puede traerte este trastorno. Tener antecedentes de abuso o negligencia física o sexual en la niñez. Y pon atención a eso. Tener antecedentes de abuso o negligencia física o sexual en la niñez. Se descubre que muchos pacientes con trastorno de conversión tienen antecedentes de abuso infantil, tanto emocional como sexual. ¿Es curable el trastorno de conversión? En algunos casos, este trastorno y los síntomas desaparecerán rápidamente y no será necesaria atención o seguimiento. Pero en otros casos puede ser necesaria una terapia física, ocupacional, psicoterapia o psiquiátrica a largo plazo. Cuando el trastorno de conversión se diagnostica como un problema de salud mental, se recomienda un seguimiento psiquiátrico regular. ¿Quién puede diagnosticar el trastorno de conversión? Las pruebas y el diagnóstico generalmente involucran a un neurólogo, que puede incluir a un psiquiatra o a un profesional de la salud mental. Su proveedor de atención médica puede utilizar cualquiera de estos términos. Cualquiera de estos términos. Trastorno neurológico funcional, que por sus siglas es FND. No sé si tú conoces a alguien que ha sido diagnosticado con esto, pero la gente se calla y no lo dicen porque qué vergüenza, porque qué van a decir, porque vamos a ser señalados. Acuérdate que las enfermedades mentales siempre han sido un tabú y las familias por generaciones lo han callado. Trastorno de síntomas neurológicos funcionales, también esa es otra forma de diagnosticarlo, o un término más antiguo, tal cual, trastorno de conversión. Ahora, voy a poner atención especial en el punto de disociación y trastornos disociativos. ¿Qué significa esto? Porque estoy segura que lo que sucedió con Cristel Candelario bien pudo haber sido un trastorno disociativo al momento que ella salió de su casa. El término disociación hace referencia a desconexión o falta de conexión entre elementos que habitualmente están asociados entre sí. La disociación puede afectar la conciencia, a la memoria incluso y a la identidad. ¿Quién soy? Era Cristel mamá y luego ya no fue mamá. De un momento a otro. La disociación puede afectar a la conciencia, a la memoria, a la identidad y a la percepción, que habitualmente suelen estar integradas, pero con la disociación se desasocian.
La disociación o los trastornos disociativos tienen mayor relación que otros trastornos psicológicos con el trauma en la infancia, es decir, con situaciones de abuso, incesto y otros tipos de abuso sexual, físico o emocional, y de negligencia, abandono o descuido emocional y físico. ¿Escuchaste bien? Literalmente lo que vivió la pequeña Yailin. Es muy probable que Cristel lo haya vivido de niña y no lo sabemos. Cuando tú tienes 16 meses de nacido, tú no recuerdas nada después. Los pequeños tenemos memoria a partir de los 3 años. Los humanos tenemos memoria, algunos a partir de los 3 años, pero muchos pueden incluso llegar a recordar su vida a partir de los 5 y otros incluso a los 10, dependiendo cuántas cosas quisiste negar y has ocultado en tu inconsciente. Voy a decirte esto. Una vez un biólogo dijo, que yo sepa, en circunstancias normales, ningún animal mata a sus crías sin motivo. En malas circunstancias, en otra historia, muchos mamíferos lo hacen, incluidos los seres humanos. ¿Por qué? Por locura, por no ver un futuro amable, por hambre, por instinto, etc. Por eso, por eso, todos juzgamos y comentamos. Yo jamás lo haría. Claro, en tus circunstancias, solo cada uno conoce sus pisadas, ¿cierto? Ponerse los zapatos del otro no es algo fácil, pero hay que intentarlo. Sobre todo, juzgar sin saber a profundidad. Es algo que se nos ha enseñado desde siempre. Juzgamos sin saber el fondo. Tanto como cuando tú algún día quisieras que nos pusiéramos en tus zapatos, intenta también hacerlo por los demás. Aquí hay varios aprendizajes. El primero, en algún momento, un alto porcentaje de la población ha sufrido un lapso de disociación. Por ejemplo, cuando realizas algo estando en gran enojo, sales corriendo y haces cosas sin pensar. O cuando te han avisado de algo tan fuerte y traumático, un bioshock que puedes vivir y de repente estás en disociación, sin conciencia hasta que recuperas la calma y te das cuenta de tu comportamiento o incluso puedes haber olvidado todo lo que sucedió. Si nunca te pasó, qué bien, pero si te ha pasado, entonces ahora entiendes un poco lo que significa la disociación y como enfermedad es terrible. Valorar el quehacer de las madres y acompañarlas es el punto número 2 que quiero que saquemos como conclusión. En las redes sociales se leen miles de comentarios diciendo que como madres jamás harían eso, que ni siquiera con sus mascotas, que aún estando en depresión jamás dejarían a sus hijos solos y jamás lo han hecho, que incluso van al baño y es casi imposible que puedan pensar en dejar a sus hijos solos, que ni para bañarse, por ejemplo. Y es totalmente cierto y lo comparto con muchas, porque muchas somos madres y no estamos en nuestro lugar de origen. Muchas estamos solas, muchas somos madres solteras, muchas no tenemos la ayuda de la comunidad. Eso es verdad. Y sin embargo, nosotras decimos, yo no haría eso jamás a mi hijo, a mi hija, a mis hijos. Es cierto, eso habla de en circunstancias normales. No cabe en la mente hacerlo, ¿cierto? Pero en circunstancias de trastornos es otra cosa. Es cierto que también esto que las mujeres han puesto en los comentarios y llenado las redes sociales con ellos, habla de la gran cantidad de mujeres que están solas.
madres solteras que no están acompañadas y que los padres están totalmente ausentes. ¿Dónde están los padres, los varones? Porque el estar solas y siendo madres solteras sin ayuda habla de soledad, frialdad, cansancio, estrés, deja heridas y secuelas, debilita a la persona. Esas emociones también pasarán y se heredarán a nuestros descendientes. Y en la cadena, alguna de nuestras hijas, Dios no lo quiera, podría ser una Cristel en el futuro. Hay que sanarnos por eso. Hay que acompañarnos, hay que comprendernos. Por eso nunca hay que juzgar, porque uno nunca sabe lo que nuestra descendencia nos quiera mostrar. A veces, y este es el punto 3, somos niños cuidando a otros niños. Cristel se veía a sí misma como una niña muy herida. Fíjate esto. Cristel tenía en sus redes sociales esta descripción porque a esto se dedicaba, ¿lo sabías? En Cleveland, en la escuela metropolitana, el distrito escolar metropolitano, vamos, ella era especialista en recursos familiares, conectando niños y trabajando para apoyarlos en las escuelas. ¿Sabes? ¿Sabías que las profesiones nos hablan muchísimo de nosotros mismos a nivel inconsciente? Tu profesión habla mucho de tu árbol transgeneracional. Cuando nosotros trabajamos como pedagogos, pediatras, maestros en una escuela, nos habla del inconsciente familiar de querer cuidar y proteger a los niños, porque en el árbol hubo niños desprotegidos, descuidados o negligencia infantil. Que bien también alguien que estudia estas profesiones pudo haberlo vivido en carne propia. Y por eso ahora ellos lo hacen. Es muy contradictorio debido a que lo que hizo Cristel no habla de querer cuidar, eso a nivel, así como lo podemos ver todo, pero a nivel inconsciente hay muchas cosas que nosotros podemos no entender de las razones por las que esta mujer actuó como actuó, independientemente de su enfermedad. Vamos a ver esto. Ella era una niña herida y muchos adultos somos niños heridos y me incluyo porque somos parte de la comunidad. Pero muchas veces podríamos estar heridos y somos padres heridos cuidando a otros niños. Ella, de alguna manera, todo lo que estaba viviendo Cristel, todo absolutamente, lo estaba pasando a la pequeña Yailin. Por eso te hablé y te expliqué al principio de la simbiosis. Literalmente, Cristel fue traicionada también cuando ella fue niña. Fue abandonada también cuando ella fue niña. Sufrió algún tipo de negligencia seguramente. Ella sentía que no tenía ni contaba con nadie. No tenía conexión y menos control. De hecho, estuve viendo varios de sus posts en las redes sociales donde ella, pues de alguna forma, expresa lo que siente con post, etcétera, y mensajes. Pero estos posts en su mayoría hablan de dolor, de traición, de desesperanza, desilusión. Así que esto hace pensar que ella estaba totalmente sola, sin conexión con su familia, poco control emocional, agua, y no tenía alimento a la madre. A ambas les faltaba lo mismo. Por último, obviamente Cristel se sentía aterrorizada. Por muchas ocasiones se sintió así y pocos lo saben. Ahora, la gente critica muchísimo. La gente, incluso el mismo juez que juzgó ya y sentenció a Cristel, habló de que cuando ella estaba en la playa no se veía preocupada, no se veía ansiosa, no se veía
trastornada, no se veía, y todo esto es cierto y lo podríamos decir. Con una sola foto, la gente podría decir que es verdad, que se siente muy cómoda sola ahí en la playa, muy tranquila, cuando su hija estaba sufriendo. Eso es verdad a primera vista. Recordemos que muchas veces una foto no necesariamente dice lo que está pasando por dentro. Pero independientemente de eso, cuando hay un trastorno disociativo, no estás en la persona que eres, te has separado, ya lo explicamos, y no estás viviendo lo que deberías de estar viviendo si estuvieras en el papel de madre, sino que ella estaba en un papel de soltera y yo estoy bien, estoy tranquila. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un trastorno grave que te hace hacer cosas que no harías si tuvieras la conciencia que deberías tener. Por lo tanto, ella se fue porque se disoció por el dolor que estaba viviendo. Hay un problema mental. Bien, pensemos esto. No podemos dar lo que no tenemos. Como padres, si nosotros no estamos sanos, no podemos brindar una vida saludable a nuestros hijos. Recuerda esta frase que he comentado en otros videos. Personas heridas hieren personas. Personas sanas sanan personas. Así que Cristel le dio a su hija lo que ella tenía para sí misma. Dolor, terror, miedo, desconexión emocional, poca agua, poca comida, poca madre. Asimismo, todo esto fue a nivel inconsciente. Ella se sentía en una cárcel. Por eso, estar en la cárcel a Cristel no se le hace nada desconocido. Cristel en realidad vivía en una cárcel, aunque estaba libre y fuera, pero en su mente ella estaba en una cárcel, cárcel mental, emocional. Y por supuesto, en simbiosis con su hija, ella también metió a Yailin en esa cárcel. Ahorita te voy a mostrar unas fotografías que te van a impactar de esto que te estoy diciendo. Ella tiene a su pequeña Amaya aún. Si tú no sabías, Cristel, antes de Yailin, tuvo a una nena llamada Amaya. Amaya es cuidada por sus padres. Amaya vive en Ecuador y allá también tiene a su padre. Perdón, Amaya es cuidada por los padres de Cristel, por sus abuelos, perdón. La señora Ketty Torres y el papá de Cristel. Ahora, fíjense esto. Ella tiene a esta pequeña Amaya, le sobrevive su hija, y de alguna manera, ¿por qué Amaya vive con sus abuelos? ¿Por qué no vivía con Cristel? Esa es una pregunta que podríamos hacernos y casi poderla contestar. Los padres de Cristel sabían muy bien de la condición de Cristel y seguramente por esa razón ellos se hicieron cargo de la niña. Pero a fondo realmente no tenemos la versión de los abuelos ni de la madre. De hecho, tanto Cristel como la señora Ketty han sido entrevistadas después de la sentencia de Cristel. Y déjame decirte que los entrevistadores han sido poco inteligentes en las preguntas que le han hecho a ambas. Me encantaría poder haber sido yo una de esas entrevistadoras y hacerles las preguntas profundas que verdaderamente importan. Pero lamentablemente no es así. Quizás un día cuando nuestro canal crezca. Pero vamos a seguir. ¿Dónde estaba el padre? Esa es la otra reflexión que debemos considerar en esto que está sucediendo y que todos debemos de mirar. El padre fue ausente desde el principio. Ya expliqué por qué. Él en Ecuador, la madre en Ohio. De hecho, hay mucho que debemos trabajar a nivel colectivo con la energía masculina. ¿Dónde están los padres?
Además de que a nivel inconsciente, Cristel eligió un padre ausente para algo. Porque tanto Amaya no tiene a sus padres juntos, como la pequeña Yailin tampoco los tenía. Ahora, importante decirte que Cristel tampoco consideró al padre de Yailin porque la bautizó con el nombre solo de la madre. Cristel se llama, su apellida Candelario. Y Yailin fue registrada como Yailin Candelario. Significa que el padre no pintaba, no estaba, por algo será. Seguramente no se quiso hacer responsable y no se quiso encargar, aunque ahora ha salido en las redes sociales a decir que no sabía nada, que él sí hablaba con Cristel, que a él sí le preocupaba a su pequeña nena. Él ha dicho muchas cosas, en realidad no sabemos la verdad de todo, pero hay que hacerle caso a las señales. Si la madre bautizó a Cristel con su propio apellido, esto habla de que el padre no estaba presente ni lo iba a estar. Ahora también eso hay que ponerlo en consideración cuando hablamos del árbol transgeneracional y de los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Ponerle tu apellido a tu hijo hace automáticamente que sea tu hermano o tu primo y no tu hijo. Considera eso. Pero aquí no vamos a hablar de eso porque esto sería un video muy largo que en este momento no voy a tomar el tema del árbol, ya que además hace falta más información. Por ahora vamos a tomar en conciencia que los padres también son muy importantes en la vida de los hijos, que debemos incluir a los padres y no excluirlos. Como mujeres debemos de transformar eso en el árbol, ya que a nivel colectivo venimos de árboles transgeneracionales donde el padre ha sido excluido una y otra vez. Sobre la pequeña Yailin, quiero decirte lo siguiente. Desde antes de nacer ya estaba marcado su camino. Y lo voy a mostrar aquí. Su nombre, Yailin, es principalmente un nombre femenino de origen americano que significa hermoso pájaro Yai. Este es el pájaro Yai. Hermoso, porque tiene unas plumas de color rosado y azules. Y sí, está hermoso. Pero vamos a ver el significado y el sonido del nombre de Yailin. ¿Qué significa? Yael significa en inglés cárcel. Y el sonido final, in, significa dentro. Yailin, dentro de la cárcel. Y mira esto que te voy a mostrar. Estas fotos fueron antes de que naciera la pequeña Yailin. Yailin nació en invierno. Sí, y lo voy a comentar porque es importante. Pero miren esto. Primero, esta es una foto de uno de los ultrasonidos que se hizo Cristel y la publicó en sus redes. Y aquí vemos a este pequeño bebé hermosa, hermosa ella, pero dentro de una esfera navideña, dentro de una burbuja, dentro de algo, es decir, atrapada dentro de, ¿lo ves? Y además está toda glaseada, esto es aparentemente pues nieve. ¿Qué nos habla de esto? Frialdad, frialdad, un mundo frío, un mundo de frialdad. Ese es el inconsciente de Cristel, porque ella fue quien posteó esta foto y ella fue quien consiguió esta esfera con la imagen de su hija adentro. Porque sí, esta época de Navidad, pero pudo haber sido una esfera más linda, no sé, azul, no sé, o a lo mejor no una esfera, pudo haber puesto su foto, no sé, arriba de un arbolito de Navidad. Hay muchas formas de tú poner a tu bebé, pero ella eligió este y ese es nuestro inconsciente hablando. Pero no solo eso, miren esto que yo me quedé. Ustedes no saben cómo yo he estado con este caso. Para mí ha sido muy difícil poder estar aquí dándoles esta información. De hecho, ha sido una de las noticias más
duras y difíciles de poder comunicar y de poder explicarles lo que ya les expliqué, porque yo también soy humana y también tengo ego y también lo puedo ver desde la perspectiva del ego. Y me ha dolido muchísimo, pero he buscado la forma de salir para poderte hablar desde la perspectiva del alma. Pero esto, cuando yo lo vi, fue muy fuerte para mí porque dije, wow, ¿cómo es posible que la mamá no se daba cuenta de esos símbolos, de lo que quiere decir esto? Esta foto también la publicó su mamá días después de nacida Yailin y tiene en sus piececitos estas pulseras. A su mamá se le hizo a lo mejor muy simpático, a lo mejor coqueto, de hecho tiene sus uñitas con unos stickers. Pero cuando yo vi la foto, lo primero que vino a mi mente fue, son unas esposas en sus pies. Ese es el simbolismo. ¿Y a quién le ponen esposas en los pies? A alguien que va a la cárcel, a alguien que ha cometido un delito, a alguien que ha sido juzgado, ¿cierto? Entonces, desde antes ya se veía a la pequeña Yailin con el camino marcado por algo que está ahí en el inconsciente. Así que lo importante aquí es que nos demos cuenta lo que hacemos con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. El inconsciente está hablando. Es muy difícil que esto haya ocurrido y que la mamá no se dio cuenta. A Yailin, la mamá no se daba cuenta porque no podía, eso ya lo sabemos, la mamá no se podía dar cuenta, pero entiéndanme, también soy humana, también tengo mi parte humana donde puedo ver con el alma, pero también a veces veo con el dolor. Entonces sí entiendo, la mamá no se daba cuenta porque no estaba bien, pero aquí está claro el camino de Yailin. Ella estuvo dentro de una cuna o semicuna, como si fuera una cárcel, como lo dijo el juez. A tu hija la dejaste encerrada y tú te fuiste y ahora tú estarás encerrada, pero la diferencia es que te vamos a dar de comer y te vamos a dar agua. Tan duro esto que es natural que lo podamos sentir. Ahora, esto del nombre que le pusieron a Yailin, cárcel dentro de la cárcel, fuerte, ¿no? Candelario es el apellido de la pequeña Yailin. Candelario. ¿Qué significa vela o luz? Vela o luz. Eso significa vela o luz. Es decir, trajo luz. Veamos esa luz. Sí, veámosla. No te ciegues a querer ver la luz porque sí hay luz en esto. Yo busqué por todos lados cuándo habrá sido el día de nacimiento de la pequeña Yailin. Yo tengo el mes de nacimiento, pero no el día. Sin embargo, tenemos dos datos. Ella es muy probable que haya nacido el 21 de enero del 2022, lo que nos da un número 10 en misión de vida. Si no nació ese día y nació un día después, el 22 de enero de 2022, nos da un número de misión de vida 11, un número maestro. Cualquiera de estos dos son números que están marcados por muchísima espiritualidad. De acuerdo con la autopsia, es probable que haya muerto 2 días antes de que la madre volviera. Esto hace que entonces probablemente ella murió el 14 de junio del 2023, perdóname, el 14. Y esto hace un día 9. Y el día 9 nos habla, y ya lo hablamos también con el caso de la pequeña Madeline, de un cierre de ciclo, cuando alguien muere en una energía 9. Bueno, se quedó exactamente 10 días sola, pero ese número también nos habla. El número 10
nos encontramos ante un dígito que representa lo absoluto, lo completo y lo máximo. Pero esto tiene sus matices que vamos a describirlos a continuación. El significado del número 10 en el amor y lo espiritual representa a conceptos tan extraordinarios como la plenitud, la precisión, el virtuosismo. Todo ello se podría contener en una sola y total palabra que es perfección, aunque nosotros no lo podamos entender. En la filosofía pitagórica se tomó el número 10 como la perfección y la cifra que designaba al Ser Supremo, al Todopoderoso, a Dios. Supone la esencia del espíritu, el camino que debe llevar a lograr un nivel superior en la escala de evolución. La acción que nos conduce a poner en práctica lo aprendido también representa el número 10 a la rueda de la vida, la evolución y las pruebas difíciles, kármicas que han sido superadas. Así que esto a mí me hizo pensar que la pequeña Yailin vino a terminar un ciclo kármico y ahora se ha ido. Ahora eres libre, Yailin, como tu nombre lo dice, Yai, pájaro, pajarito. Ahora vuelas alto y te has liberado. Mi nombre es Janine. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Nos vemos en otras noticias, no sin antes pedirte que por favor me sigas, compartas, comentes y que desde luego si tú ya lo haces, te agradezco infinitamente porque solo contigo es que podremos ser más escuchados y dejar un granito de arena en todo lo que nos ocurre para aprender a ver más allá. Nos vemos en otras noticias.